Pues, ¿qué les parece si vamos a la palabra de Dios? Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Ahí hemos estado las últimas semanas con este mensaje, el último mensaje a las iglesias que estaban en el lado este o oeste más bien de lo que hoy es Turquía. Y ¿quieres poner el mapa que tenemos, por favor? Hoy le he titulado a esta prédica o enseñanza: el deber del cristiano es ser ferviente en espíritu. Porque esta es la séptima de las iglesias. Sí pueden ver bien el mapa, ¿verdad? Si ustedes se fijan, empezamos con Éfeso, que es la que está hacia el sur, la parte de abajo. Después Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. El miércoles Omar predicó sobre la iglesia de Filadelfia. Y hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Laodicea. Si se fijan, ahí cerca de Laodicea está Colosas. También hay una carta escrita a los colosenses, o sea, la iglesia que estaba ahí en Colosas. Pero en este caso en particular este último mensaje fue a las 7 iglesias que les mencioné hace un momento. Y es importante ubicarnos, o sea, esto es la parte oeste de lo que es Turquía. Pasando el mar Egeo, ahí enfrente está Grecia, está Corinto, etcétera. Entonces, en estas iglesias el Señor manda un mensaje especial a cada una, pero que a la vez hacen un mensaje general, pero que es un mensaje también aplicable hoy en día para cada uno de nosotros como creyentes y para cada iglesia. Y vamos al versículo 14 de Apocalipsis capítulo 3. Y este mensaje es a esta iglesia que les mencionaba en Laodicea. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está hablando Jesucristo, la descripción que encontramos en el versículo 14 son atributos de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ojalá y fueses frío o fueses caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. El agua fría es fría y el agua caliente es caliente. Si la mezclamos, si hacemos una mezcla, queda tibia. Pero aquí esto se refiere a muchas veces meterle de todo a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, etcétera. Pero el Señor no se agrada de la tibieza ni de los tibios. Porque tú dices, fíjate lo que pensaban los creyentes o los integrantes, les voy a llamar ahorita en este punto de la iglesia en la Odisea. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Qué gran diferencia entre cómo nos evaluamos nosotros, nos vemos nosotros mismos, y la segunda parte es cómo nos ve Dios, porque para Él no hay nada oculto. Él conoce hasta nuestros más íntimos deseos, nuestros pensamientos que a nadie le ha revelado. Él los conoce. Y entonces está la evaluación humana y la evaluación de Dios. ¿Cuál nos interesa? Ese es el punto. Muchas veces nos importa mucho qué dice la gente de nosotros, cómo nos ve la gente a nosotros, sin preguntarnos y sin importarnos cómo nos ve Dios. Por tanto, hay una solución en medio de esta situación terrible. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cuántos saben que el Señor a nadie obliga a nada? Él no impone nada a la fuerza. Él siempre dijo: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Pero muchos deciden no escoger eso, deciden escoger muchas otras cosas. Bueno, aquí Él sigue manifestando esa libertad que nos da como seres humanos, que se le ha llamado el libre albedrío. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjate desde cuándo es el colirio. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios no es consentidor? Él, si estamos mal, nos da una corregida. A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Ay, no, pobrecito y pobrecita, y que se va a sentir mal, lo voy a traumar. No, la corrección es necesaria. Así que sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice Jesús. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hoy en día Jesús, el Jesús que fue crucificado, que murió, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, Él está sentado a la diestra del Padre, en el trono, con todo el poder y con toda la autoridad. El que tiene oídos, versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién era el que estaba hablando? ¿El apóstol Juan? Porque él escribió esta carta. No, era Dios mismo hablando. Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, deje sus malos caminos y entre al camino correcto. Y así estemos enteramente preparados para toda buena obra. Así que esta iglesia en la Odisea es la última en este mensaje a 7 iglesias, pero era la peor de las 7 iglesias.
Yo les dije que había una progresión desde Éfeso, que fue el primer mensaje, y solo hay 2 iglesias que no recibieron un llamado de atención o un reproche del Señor: Esmirna y Filadelfia. Pero las otras 5, todas tuvieron un llamado a arrepentirse y a corregir cosas en la iglesia y en la vida de cada uno. Así que esta fue la peor iglesia. El punto es de que en ese momento esta iglesia era totalmente una iglesia falsa. ¿Cuántos saben que pueden poner nombres de iglesia, pero no ser una iglesia verdadera? ¿Qué es una iglesia? Es importante entender esto. No es un edificio. Una iglesia es personas que han creído en Jesús como su único Señor y Salvador, que se han arrepentido de sus pecados, se han convertido a Él, y nos reunimos como un grupo de creyentes. Nosotros somos la iglesia, son personas en el lugar donde podamos reunirnos. Pero yo encuentro por todos lados edificios que dicen iglesia tal, iglesia, y hay una variedad de nombres impresionante, pero no son cristianos. Es más, aunque usan el nombre de Cristo, son anticristianos. Iglesia de los santos de los últimos días, pues no es iglesia de Cristo, porque están en contra de Cristo. Y así encontramos iglesias que puede decir iglesia cristiana, pero que realmente no tienen a Cristo como el Señor, como el centro en su vida y en su congregación. Mira, esta iglesia, a la mayoría, aún a las que estaban con problemas serios doctrinales, aceptando doctrinas como la de Balaam, como la de los Nicolaitas, como la enseñanza de esa mujer llamada Jezabel, etcétera. Pero el Señor dijo algunas cosas buenas de ellos. Bueno, esta iglesia de la Odisea, Cristo no dice ni una sola cosa positiva de ellos. Qué terrible que aparentemente era una gran iglesia, de acuerdo al concepto de ellos, pero delante del Señor no eran nada. Esta ciudad era muy importante, la Odisea, donde estaba esta iglesia. Estaba cerca de Filadelfia, pero como a 60 kilómetros. Estaba mucho más cerca de la iglesia de los colosenses. Estaba como a 15 kilómetros, muy cerca. Y también estaba ubicada estratégicamente. Pasaban por ahí 2 carreteras importantes. Como les he dicho, el Imperio Romano innovó y construyó muchos caminos y muchas carreteras durante todo el tiempo que duró su imperio. Y aquí cruzaban 2 carreteras importantes, de tal manera que se convirtió también en una gran ciudad comercial, pero también financiera, fíjate. Una de las carreteras venía del oeste y desde Éfeso y llevaba hacia el oriente.
y por ahí se comerciaban muchos productos. Y otra venía de Pérgamo, del norte, hasta el mar Mediterráneo. Entonces tenía una comunicación muy importante que la hacía estar en un lugar que muchos querían vivir ahí por la prosperidad que se daba. Si tú lo quieres checar, hay un filósofo romano del primer siglo llamado Cicerón, y hay registros de que él iba a la Odisea, allí a esa ciudad, para cobrar ahí, le llaman cartas de crédito. ¿Cuántos saben que las finanzas siempre han sido importantes? Entonces él hacía ahí operaciones, valga, financieras. Era un lugar estratégico de actividades bancarias. Mira, fue tan rica esta ciudad que en el año 60 después de Cristo hubo un gran terremoto que prácticamente destruyó la ciudad. Y en otras ciudades que pasaba lo mismo, necesitaban el apoyo del Imperio Romano. Muchas veces les apoyó para reedificar la ciudad. En este caso, ellos no necesitaron, ellos solos, con sus recursos propios, reconstruyeron la ciudad. También esta ciudad era conocida porque se fabricaban telas muy hermosas y alfombras muy hermosas, porque ellos, en lugar de tener una lana blanca, tenían la particularidad de que sus ovejas eran negras, y entonces su lana era, ¿de qué color crees? Negra. Y producían prendas hermosas y un negro brillante muy bonito. Pero también tenían una famosa escuela de medicina. Fue un centro de la medicina antigua. De hecho, era famosa por el colirio que habían desarrollado ahí en esa escuela de medicina, y lo exportaban por todo el mundo grecorromano. Así que naturalmente podríamos decir, eran como, pues muy importantes, eran ricos, eran famosos, todo lo que normalmente el hombre por naturaleza busca: dinero, poder, fama, prestigio, etcétera. Ellos lo tenían. Cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma, ya estaba esta iglesia de los, bueno, deben haber sido hermanos al principio de la Odisea, porque en su carta a los Colosenses el apóstol Pablo hace mención a ellos. De hecho, hay registro ahí en la carta a los Colosenses de que les había escrito también una carta a los de la Odisea, pero se perdió probablemente esa carta. Colosenses capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: saluda a los hermanos que están en la Odisea. O sea, es la carta a los Colosenses, y ahí les manda saludos a los hermanos que están en la Odisea. Versículo 16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, o sea, entre los colosenses, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta que le envía a los de la Odisea la lean también ustedes. Ahí está el registro de que había escrito también a los hermanos de la Odisea.
Hoy en día esa importante ciudad, ¿cómo crees que está? En ruinas. Un montón de ruinas ahí. Así que Jesús sabe todo. Diga, Él sabe todo. Él conoce absolutamente todo. Uno de los atributos de Dios es que es omnisciente. ¿Qué significa esto? Que todo lo sabe. Pero también es que es omnipresente. Él ve y está en todo lugar. El salmista decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al punto más alto, ahí estás tú. Si voy al punto más profundo del mar o de donde quieras, ahí estás tú. Si me meto en un lugar donde no prenda ni una sola luz, donde no entre ningún rayo de luz y está totalmente oscuro, dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él no tiene la necesidad que nosotros tenemos de luz. Él lo escudriña, lo sabe, lo ve, lo escucha todo, lo sabe todo. Y Jesús les habla y les dice: yo soy el amén. ¿Qué significa el amén? El Dios de verdad. O sea que lo que Él es y lo que Él hace y lo que Él dice, lo que Él promete, es verdad. Es un Dios firme, estable e inmutable, no cambia. Eso significa el amén. De hecho, en Juan 14:6, hablando Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, nuestro Señor dijo: yo soy el camino y la ¿qué? Y la verdad y la vida. O sea, toda palabra que sale de su boca, que salió de su boca, es verdad. El testigo fiel y verdadero. No solo es el amén, aquí lo ratifica. El testigo ¿qué? Fiel y verdadero. ¿Cuántos saben que hay testigos que no son fieles? Hasta se dicen religiosos, también hay unos que dicen que son testigos de no sé quién. No, Jesús dice: yo soy el testigo ¿qué? Fiel y verdadero. Así que podemos confiar en Jesús, en que Él dice siempre la verdad. ¿Cuántos aquí dicen siempre la verdad? Qué bueno que nadie levantó la mano. Una de mis metas que siempre tengo delante es dejar de mentir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usamos esa palabra para decir así sea, así es. Amén en cualquier idioma que lo escuches, aunque tenga un tono diferente. Amen o en otros idiomas es la misma. Amén. Así que Cristo te conoce a ti y a mí, y a ti que estás ahí en tu casa cómodamente. Él te conoce a ti, conoce tu necesidad, pero también tu condición. Y ese Jesús es el que le está hablando a la iglesia. Vale la pena mencionar que Él mismo dice que Él es el principio de la creación de Dios y que esta parte la han manipulado
personas que no les gusta estudiar bien, ni investigar bien. Y por estas expresiones dicen que Jesús no es Dios, sino que fue creado. Pero mira, hay muchos pasajes que podríamos citar, pero uno muy fácil que la mayoría probablemente conozcamos es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, donde escribe el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Jesús es el Verbo encarnado. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Así que Él ha existido siempre. Él es Dios. Jesús es Dios. En realidad, el principio de toda creación, estudiando a fondo, significa el origen de todas las cosas creadas. En Él se originó todo. Por Él vivimos tú y yo, y en Él vivimos también como cristianos. Pero enseguida viene el Señor y les hace el reproche a los integrantes de esta iglesia de la Odisea. Como te decía, ni una palabra de alabanza a ellos, ni de aprobación, ni mucho menos. Y como no había algo que elogiar, algo bueno que destacar de la iglesia en la Odisea, ¿qué hace el Señor? Va directamente para mostrarles los problemas graves que tenían. Yo conozco tus obras, les dijo el Señor, que ni eres frío ni eres caliente. ¿Cuántos saben que las obras son importantes como cristianos también? No para la salvación, digan, las obras no sirven para la salvación. La gran mayoría de religiones alrededor del mundo siempre consideran las obras como una parte de la salvación. Si no es el 100%, consideran que tienen algo, una parte cuando menos en la salvación. Pero como cristianos, ¿las obras son importantes? Sí. De hecho, en Efesios capítulo 2, donde dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe en el Señor, dice que cuando somos renacidos, cuando somos regenerados y nacemos de nuevo y venimos a ser nueva criatura y pasamos del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, de su luz admirable, dice que entonces nosotros hacemos buenas obras, no para salvarnos, porque ya somos salvos, sino para demostrar que somos salvos y para la gloria de nuestro Dios. Así que cuando vamos al asilo de ancianos o vamos al orfanato con los niños, que ya no se ha podido desde que inició todo esto por cuestiones sanitarias, pero cuando vamos y le llevamos una despensa a alguien que está en necesidad, cuando vamos y hacemos algo, no es para que nosotros seamos reconocidos, sino para la gloria de Dios.
De hecho, el apóstol Santiago dijo que la fe sin obras es que muerta. O sea, alguien que dice que tiene fe, que es cristiano y no es alguien que bendice a otros, pues la tiene muy escondida la fe. ¿Cuántos saben que la fe debe verse? Jesús dijo que nosotros somos la sal y la luz. Debe verse, debe notarse. La sal se nota cuando se le pone a una comida o a una fruta, etcétera. Pero estos integrantes de la iglesia de la Odisea eran falsos cristianos, no eran cristianos. Y hoy en día sucede en muchos casos. Lo terrible es que ni uno solo. A una de las iglesias le dijo: tienes unos pocos. Bueno, pero había unos pocos que eran verdaderamente cristianos. Aquí no había ni uno solo. Pero si le cantan a Cristo y hablan de Cristo y traen el pescadito en su carro, etcétera, bueno, eso no garantiza nada. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 7, ya al final del llamado Sermón del Monte, que es uno de sus enseñanzas o discursos más grandes? Dijo: tengan cuidado con los falsos profetas, Mateo 7:15, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. O sea, cómo hablamos, cómo nos comportamos, las obras que hacemos, las obras que no hacemos, etcétera. Dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pues no. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede, porque no está en su naturaleza. Un huizache te puede dar guayabas, probablemente no conozcas el huizache. O un maguey te puede dar manzanas, no, y tiene unas espinas impresionantes. Pero un manzano te puede dar manzanas. Un durazno te puede dar duraznos. Una vid te puede dar uvas. Así que no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Diga, no puede. Por un tiempo parecerá que hacen cosas buenas y que están agradando a Dios, pero al final de cuentas se verá que no es cierto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Así que Pedro lo puso de esta manera, hablando del Antiguo Testamento. No puede alguien que no ha nacido de nuevo manifestar el carácter de Cristo. Dice, más bien, así como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, bañada, vuelve a revolcarse en el lodazal, así es aquel que no ha nacido de nuevo. Al final de cuentas no ha cambiado de naturaleza y regresará a lo mismo, aunque por un tiempo pareciera que no, porque somos salvos para buenas obras, para manifestar el amor de Dios. Y le dice a esta iglesia: no eres frío ni caliente, sino tibio. Ojalá, fíjate esa expresión, fueses helado o hirviente. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia, los integrantes de esa iglesia, no eran
ni fríamente indiferentes, ni fervientes seguidores y amadores de Cristo. Ni una de las dos cosas. Y el Señor dice, mejor una u otra. Dice, pero a mí no me engañas, tú eres tibio. Porque no eres frío ni caliente, y por ser tibio te vomitaré de mi boca. Yo creo que la mayoría hemos experimentado esa terrible situación de tener que vomitar algo. Mira, algunos alimentos saben bien solo estando fríos y otros solo estando calientes. Aunque algunas cosas ya ha cambiado algo y son aceptables. Por ejemplo, hay gente que toma café frío, café helado o té helado, y otras personas té caliente, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de alimentos, estamos hablando del corazón, de la vida espiritual. Calientes solo pueden ser las personas que están espiritualmente vivas y tienen un fervor para servir y glorificar a Cristo siempre. No hay uno perfecto, nadie somos perfectos, pero estamos en un proceso constante de ir mejorando y glorificando a nuestro Dios. No tomamos las cosas que están en la Biblia, las cosas de Dios, a la ligera. Las consideramos muy seriamente. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, donde dice que no nos conformemos, no nos amoldemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Más adelante en el versículo 11 dice que en lo que requiere diligencia debemos ser fervientes en espíritu. ¿Cómo nos aconseja que seamos fervientes en espíritu? Sirviendo al Señor. Y los fríos, el Señor prefiere que manifieste a alguien que es frío. ¿Qué significa esto? Que rechaza a Jesucristo. Porque hay gente que dice, yo no quiero nada con Cristo. Bueno, Él prefiere que se manifiesten de qué lado están. ¿A cuántos creen que es mejor saber de qué lado está alguien? Porque a veces tú piensas que está de tu lado y no, está del otro lado. Y juega en contra tuya cuando tú pensabas que jugaba a tu favor. Bueno, el Señor, ahí sí no lo podemos engañar a Él. Y Él dice, eres tibio. Ahí estás con que amo al Señor, pero no es cierto. Amas las cosas de esta vida y de este mundo. En otras palabras, son cristianos hipócritas. ¿Cómo? Hipócritas que ponen dos caras. Y en la iglesia ponen una cara, o en ciertos círculos ponen una cara, apariencia de piedad. Como dijo Pablo a Timoteo, le dijo, ten cuidado porque vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres engañadores, amadores de sí mismos, vanagloriosos, etcétera, que tendrán apariencia de piedad. Y solo es apariencia, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos, le dice a Timoteo, porque son muy dañinos, causan mucho daño a los que le rodean y les escuchan. No podemos jugar a ser cristianos, lo digo muchas veces y hoy lo quiero repetir y reafirmar. No podemos jugar a ser cristianos, es muy peligroso. Jesús dijo, te vomité en mi boca. Es más, en Mateo 7:21 también Jesús dijo,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y continúa diciendo en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día en que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nosotros los salvos no estaremos ahí. Pero dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Fíjate, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y hoy en día muchos se apantallan porque alguien profetiza. Bueno, hay que probemos la palabra de acuerdo a lo que dice la Biblia. Ahí tenemos cómo probar lo que alguien diga. Pero ellos dicen, muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Y entonces les declararé a esos muchos, fíjate, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, eran falsos. Alguien dijo sobre esta iglesia y muchas otras hoy en día, algunas iglesias hacen que el Señor se disguste por cosas que permiten o que hacen, o que se entristezca por lo que hacen o dicen y practican en ciertas iglesias. Pero la iglesia de Laodicea lo enfermaba. Mira, ¿qué causa náuseas? Por ejemplo, una alergia, una infección estomacal, alimentos en mal estado, una intoxicación. ¿Y qué sucede? El estómago, como es un músculo muy fuerte, hace una reacción se contrae y expulsa todo lo que está ahí, con una fuerza muchas veces impresionante. Eso le producían al Señor esta iglesia, fíjate. Le producían un malestar. ¿Cómo nos verá a nosotros hoy en día el Señor? Estamos tan preocupados, tanto como te decía, de cómo nos ven los demás, qué piensan los demás de nosotros. Ay, que mis amigos, mi familia incluso, mis compañeros de trabajo u otras iglesias, etcétera. Y estamos tan preocupados por eso, cuando lo que debe preocuparnos es cómo nos ve el Señor. Lo peor era la condición de esta iglesia. Era su autocomplacencia. Se valoraban totalmente equivocados. Tenían una autovaloración totalmente equivocada, si tú te fijas. Tú dices, le dice el Señor. ¿Y qué dices tú? ¿Qué dices tú que estás ahí en tu casa? ¿Qué dices de ti? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa era la perspectiva que ellos tenían de ellos mismos. Soy rico y yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, estaba diciendo, lo que tengo lo he ganado con mi esfuerzo, sin la ayuda de nadie. Mira, si Dios no nos ayuda, no podemos hacer nada. Es más, si Dios no nos ayuda, no nos levantamos mañana, ni de esa silla te levantarías. Todo es por la gracia de Dios, hermanos. Si caminamos, si vivimos, si trabajamos, si estudiamos, hagamos lo que hagamos, todo es por la gracia de Dios.
Por eso si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos también. O sea, todo nuestro ser, toda nuestra vida gira alrededor de glorificar a Jesucristo, no a nosotros, ni pedir el reconocimiento para nosotros. Esta expresión muestra la autosuficiencia que ellos tenían, pero también el orgullo impresionante que tenían. Porque dicen, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuántos que hoy en día están en el hospital probablemente dijeron, yo no necesito de nada? ¿Tendrán necesidad de algo? ¿Tienen necesidad urgente de un milagro de Dios? De ninguna cosa tengo necesidad. Probablemente les había ganado el que era una ciudad muy rica y se sentían igual en la iglesia. Imagínate si hiciéramos una pequeña comparación como el miércoles compartía Omar de la iglesia de Filadelfia. Ni siquiera era una gran ciudad, no tenía grandes riquezas materiales, no tenía una fama impresionante, porque el Señor dice, aunque tienes poca fuerza, aunque eres pequeña ante los ojos de muchos, no has negado mi nombre, has guardado mi palabra. Pero humanamente, como el mundo valora, o como muchos valoran hoy en el mismo cristianismo, ¿cómo se valoraría Filadelfia? Como una iglesia de fracasados. Hoy son 30 personas y acá hay 5,000 y acá hay 800 y hay 30 personas, pero 30 fieles al Señor. ¿Cómo veía el Señor a Filadelfia? Como una iglesia fiel que le agradaba. Le dijo, he abierto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. ¿Y qué le dice a la Odisea? Vamos a ver qué le dice. De ninguna cosa tengo necesidad. Mira, el salmista, el rey David, en el Salmo 63:1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Sabes lo que es un anhelo? Es algo que quieres mucho y que buscas mucho y que quieres conseguir. El agua, ¿cómo la buscas cuando tienes sed? Mi alma tiene sed de ti. ¿De quién? De Cristo. Mi carne también te anhela. Este es el verdadero espíritu de dependencia del cristiano. Saber que dependemos de Él y que lo buscamos de madrugada todos los días y que anhelamos cada vez más de Él. Pero el Señor les dice, tú dices que eres rico, que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Pero yo te digo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Diga, wow, qué tremenda cosa. Estas últimas tres consideraciones, pobre, ciego y desnudo, dan la imagen de un ciego sin quien le ayude, que llega a estar
en harapos, prácticamente semidesnudo, porque no tiene quien le ayude, quien le provea de lo más elemental. Pobre, ciego y desnudo. Fíjate qué condición. O sea, en lugar de ser reconocido, lo que merecía esta iglesia era lástima. Lástima. Pero muchos sienten que no. Pobre, ciego y desnudo era la condición espiritual de la iglesia. Hoy es posible que muchas iglesias florezcan exteriormente. En medio de sus actividades tengan una prosperidad material y de crecimiento y de expansión, etcétera, de uso de medios masivos de comunicación, etcétera, etcétera. Pero puede ser una iglesia pobre, ciega y desnuda espiritualmente. ¿De cuáles queremos ser nosotros? ¿Cristianos así o cristianos como los de Filadelfia? Fieles a Dios, fieles a su palabra. Mira, lo he dicho en otras ocasiones, de vez en cuando pregúntale a tu esposa, si eres casado, ¿cómo me ves? Pero no te enojes, dale la libertad de expresarse. Obviamente la mujer sabia va a hacerlo sabiamente, pero también si eres casada, dale la oportunidad a tu esposo y pregúntale, ¿cómo me ves? Obviamente también un varón de Dios será como sabio. La tratará, como dice la Escritura a través del apóstol Pedro, como a vaso más frágil, pero se le puede decir cómo la veo. Pregúntenle a sus hijos con todo respeto. La Biblia dice que honren a su padre y a su madre. Pero pregúntale a tus hijos, porque ¿quién nos conoce más? Obviamente Dios, pero después más los que están cerca de nosotros. Porque a veces te valora allá el jefe en la oficina y pues allá te portas muy diferente. Te vistes diferente, te pones perfumito y toda la cosa. Y todo, no, eficiente y limpio, limpia y etcétera. Pero ¿y cómo está el cuarto de o tu recámara o tu baño? O etcétera, la cocina. Pero también se vale a veces preguntarle a hermanos maduros, ¿cómo me ves? Hermanos maduros, hermanas maduras. Y entonces el Señor les dice, versículo 18, por lo que yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Este énfasis de mí, ese oro refinado al que se refiere Jesús, solo se puede encontrar en Cristo Jesús. Y obviamente no está hablando de comprar monetariamente. Hace un eco de Isaías que dice, todos los sedientos, venid, comprad y comed sin dinero. ¿Cuántos saben que la salvación no se compra con dinero? La vida eterna no se compra con dinero. Las bendiciones de Dios no se compran con dinero. Y vestiduras blancas para vestirte. Fíjate, estás harapiento, semidesnudo. Tu oro que tienes no sirve en el cielo. De mí compra también vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas
contrastan aquí con la famosa lana negra de la Odisea. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos tenían el colirio ahí, se enorgullecían de eso. Pero está hablando espiritualmente el Señor. ¿Cuál es el colirio para que veamos? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, Salmo 100 qué? 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Colirio para que veas. De hecho, en Lucas 4:18 el Señor, cuando se presenta como el Mesías, dijo: he venido a dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres, riqueza a los que están pobres, vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón. A eso vino Jesús. Por eso solo lo podemos encontrar ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero la iglesia de la Odisea creía que no necesitaba nada. ¿Necesitaba algo? Tú y yo podemos estar pensando que no necesitamos nada, pero probablemente necesitemos algo del Señor. En realidad esa iglesia estaba desprovista de los elementos primordiales de la vida espiritual, hermanos. Para empezar, no era nueva criatura, no había nacido de nuevo. Tú debes saber que es necesario nacer de nuevo. El problema en la iglesia cristiana después de haber florecido fue que empezaron a entrar a la iglesia hombres y mujeres y jóvenes que no nacían de nuevo. Solo simpatizaban y algunos por temor ya entraban a la iglesia cristiana. Hoy en día muchos entran porque se les hace nice, se les hace buena onda. Me agrada cómo le hacen ahí, cómo se visten, cómo cantan. No cantamos, alabamos y glorificamos el nombre de Cristo. Obedecemos su palabra y le servimos a Él. Mira, Cristo pudo haber juzgado y destruido instantáneamente a esa iglesia, pero Él es bueno, hermanos. Es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Él pudo haber destruido esa iglesia llena de hipócritas, pero en lugar de eso les ofrece la genuina salvación. Diga, qué bueno es el Señor. Jesús les ofrece oro espiritual, vestiduras espirituales, vista espiritual, que significan la vida en Cristo Jesús, la vida nueva en Cristo Jesús. O sea, nosotros ¿qué debemos llevarle a la gente? Lo mismo. El evangelio son ¿qué? Buenas noticias para todo el que está perdido y está muerto en sus pecados y en sus delitos. El evangelio es riqueza espiritual. El evangelio lleva a las vestiduras blancas y a que ahora veamos. ¿Se acuerdan de aquel ciego de Juan capítulo 9? Es una historia muy larga, pero era ciego de nacimiento y el Señor le da la vista y lo hostigan porque no querían que supieran que Jesús le había dado la vista. Pero él dijo: ustedes dicen que es un hombre pecador el que me dio la vista. Yo no lo sé, porque él no lo conocía, no veía. Una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Yo puedo decir lo mismo, tú también que estás ahí en tu casa. Antes era ciego, no veía nada espiritualmente, aunque con estos ojos tenía 20/20.
Y ahora tengo como no sé cuánto. Pero antes no veía, yo lo reconozco, no veía espiritualmente. Pero ahora veo, gloria a Dios. ¿Qué les faltaba a los integrantes de esta iglesia en la Odisea? Poder ver espiritualmente. Ahora veo que en Jesús hay esperanza, hay bendición en medio de todo este mundo lleno de malas noticias y de revuelto por todos lados. De hecho, cuando Pablo fue llamado por el Señor, ustedes saben la historia, Hechos capítulo 9, pero después relata su conversión muchas veces. Y él dice que el Señor lo puso por ministro de los gentiles principalmente, o sea, de los no judíos. Y le dijo específicamente para qué lo iba a usar: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso predicamos el evangelio, no para ser famosos, para ser muchos, para etcétera, tantas cosas que hoy en día se buscan. No, es para que las personas se conviertan a Cristo Jesús y tengan herencia como tú y como yo. ¿Cuántos saben que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús? Así que el Señor les llama y les dice: arrepiéntete. Todavía hace una expresión ahí que me impresiona, de la paciencia, el amor de Dios. Les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A la iglesia que menos lo merecía, el Señor le dice: los amo y quiero darles oportunidad. Muchas veces nosotros decimos: ya, que se vaya al infierno. Queremos mandar a la gente al infierno. Cuando vemos aquí la gran misericordia del Señor, aún siendo ofensivos contra Él, Él sigue extendiendo su amor hacia ellos. Nuestro Dios es compasivo, hermanos. No es como nosotros. Él es misericordioso y trata a la iglesia como a un niño que necesita disciplina y corrección y una nueva oportunidad. Así que el llamado es: arrepiéntete. ¿Cuántos saben que para poder nacer de nuevo es necesario arrepentirnos también? Hoy en día no se predica ya el arrepentimiento de los pecados, porque muchos dicen: no, yo estoy bien, nunca he sido como mi compadre, nunca he sido como mi tío, nunca he sido, yo no soy tan malo. Y piensan que no hay nada de qué arrepentirse. No hay bueno ni aún uno, no hay justo ni aún uno. Todos en este mundo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, nuestras ofensas contra Dios. El que no lo reconozca está perdido, porque ahí es una barrera que le impide llegar al reino de los cielos. Y les dice: yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús estaba fuera de la iglesia, hermanos. ¿Dónde debe estar Jesús? En el centro de la iglesia, dentro de la iglesia, en tu vida, en tu vida, en tu vida y en mi vida. ¿Dónde debe estar? En el centro de nuestra vida. Pero Él en esta iglesia en particular estaba fuera de la iglesia. Por eso dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La invitación es personal. Si alguno, aunque se aplica a toda la iglesia y a todas las personas. Porque la salvación, ¿cómo es? Personal.
Pero Él llama a todos a que se arrepientan. ¿A cuántos? A todos, a los de Asia, a los de Europa, a los de África, a los de Medio Oriente, a los de América, a todos a que se arrepientan. Y entonces el que se arrepiente y cree en Él, Él le ofrece algo hermosísimo: compañerismo, comunión, intimidad con Él. ¿Cuántos creen que no hay mejor cosa que tener intimidad con el Señor? Y qué bueno que tenemos comunión unos con otros, pero es por Cristo. Pero lo mejor es tener intimidad con Él, comunión con Él. Él no va a forzar a nadie, no iba a derribar la puerta. Él dice: si alguno oye mi voz, y si alguno oye su voz hoy, que no se había convertido y se convierte, se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús como su único Señor y Salvador. No hay otro Salvador, solo hay uno, se llama Jesucristo. Porque Él murió allí en esa cruz por nuestros pecados y derramó toda su sangre para limpiarnos de todo pecado. Él es el Salvador. Si alguno se arrepiente, tendrá vida eterna. Y dice: el que se arrepienta, que se refiere al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Señor está hablando hoy a cada uno de nosotros. Los 7 mensajes están llenos de bendición en 2 casos, de reconocimiento, y en los otros 5 de advertencias, exhortaciones a los cristianos. Y hoy en día el Señor nos sigue hablando a nosotros. Deberíamos tomar muy en cuenta las exhortaciones del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Ahí donde estás. Y yo no sé si sea tu caso. Probablemente tú has escuchado de Cristo, has ido a alguna iglesia o varias iglesias cristianas. Probablemente tus papás te han compartido, tus hermanos te han compartido, otras personas. Es más, probablemente eres de los más fieles asistentes a la iglesia. Aquí no se dice que los que asistían a la Odisea fueran inconstantes. Probablemente eran muy fieles en ir a la iglesia, pero no eran nacidos de nuevo, no eran cristianos. ¿Y sabes qué? Asistir a una iglesia no te hace ser cristiano. Traer una Biblia no te hace ser cristiano. Saber incluso pasajes o versículos de la Biblia no te hacen ser cristiano. Lo único que nos lleva a dar ese paso es reconocer que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, que le hemos fallado a Dios, y que pidamos perdón y que le pidamos a Jesús que Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor, que vamos a confiar en Él. Si no, estás en grave riesgo, porque la muerte eterna es horrible. Hay una historia en la Biblia de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Y ese hombre rico se vestía con esplendidez, ropas espléndidas, hacía banquete todos los días, tenía mucho dinero, pero no quería nada con Dios.
No quería reconocer su pobreza, su ceguera espiritual, su bancarrota espiritual. Y aquel hombre que comía de las migajas que caían de su mesa, de los grandes banquetes, era un fiel creyente en el Señor, que no estaba desprotegido por Dios, porque tenía provisión, tenía vestido y tenía el cuidado de Dios. Pero aquel hombre rico murió y fue al infierno. Y aquel mendigo también murió y fue al cielo. Y el hombre que decía, como estos integrantes de esta iglesia de Laodicea, que eran ricos y que de ninguna cosa tenían necesidad, cuando murió y se encontró en el infierno, vio que no era ni rico, ni famoso, ni poderoso, y que había rechazado lo más importante en su vida. Pero era demasiado tarde. Yo espero que nadie de los que están aquí tome a la ligera este llamado, porque puede ser que en unas horas más o en un día más sea demasiado tarde. Por eso no me canso de decirte: cree en Jesús, cree en el Señor Jesucristo y en su obra redentora, y arrepiéntete y tendrás vida eterna. Serás inmensamente rico. Pero es tu decisión, es tu decisión. Y eso debemos predicar en todos lados. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Así que si es tu caso y estás aquí o estás ahí, hoy puedes tomar la mejor decisión de tu vida: convertirte a Cristo, nacer de nuevo. Que el Señor te vea como a un hijo, como a una hija, no como a una criatura, un ser creado por Él, sino como miembro de su familia. Ayúdanos, Señor, a considerar que este es un llamado en estos tiempos a predicar el Evangelio, a ser fieles a ti y a tu palabra, y considerar lo que tú consideras importante, aunque muchos no lo consideren importante. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a llevar a muchos a que abran los ojos para que vean. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Amén.